conflicto con su general. Pero ya se los puedo enviar, entonces ya estamos aquí. Vamos a comenzar. ¿Sí? Muy bien, nos quedamos en el apartado de las amenazas para entrar justamente con el tema procesal y la prueba en particular. Nos faltaron dos aspectos, ¿sí? Analizamos lo que era o señalamos lo que era la difamación y la opinión injuriosa, donde la difamación es directamente señalar o dar afirmaciones sobre hechos falsos con respecto a una persona, y las opiniones injuriosas, justamente utilizar palabras, principalmente valoraciones desproporcionadas e innecesarias en nuestra respectiva opinión, que generan prácticamente un daño en particular. Generalmente corresponden a insultos o cualquier otro tipo de manifestación de violencia verbal. ¿Sí? Pero bueno, de ahí entra otro concepto que es la violencia digital. Porque aunque lo parece, la opinión injuriosa y la difamación, ¿sí?, no entran en el apartado de violencia digital. ¿Sí? La violencia digital principalmente va enfocada a una frase muy básica: el Internet no olvida. ¿Sí? Y en algunos casos el Internet no perdona. Eso hace que tengamos tres figuras, que son altamente destructivas y altamente eh, dañinas, que justamente son uno de los escenarios más complicados de poder desarrollar. El primero es la funa, el segundo es el doxeo o el doxing, y el tercero es la cancelación. Son los tres esquemas de violencia digital. ¿En qué consiste cada uno? Dejen aceptar a sus compañeros que están solicitando acceso. Muy bien. ¿En qué consiste cada uno? Bueno, la funa en particular, ¿sí?, es una imputación pública. Generalmente es una imputación de un delito: violación, fraude, acoso, pero todo esto sin un juicio previo. Es un acto que atenta directamente la presunción de inocencia. ¿Sí? La presunción de inocencia tiene eficacia entre particulares. ¿Eso qué significa? Por ejemplo, llamar violador a alguien que no tiene sentencia es afirmar un hecho naturalmente falso, al menos desde la perspectiva jurídica. ¿Sí? Entonces, al llamarlo sin tener esa sentencia y afirmar en particular un hecho falso, detona el daño moral de forma inmediata. Pues la funa es la imputación pública de un delito sin juicio previo. ¿Sí? Sin juicio previo. Dejen aceptar a su compañero. Muy bien. Sí. En 2026, actualmente, el aspecto constitucional justamente ha sido un poco más delicado, ¿sí?, con este tema, utilizando algo conocido como la calificación jurídica o el test de calificación jurídica. Técnicamente es explicarle al juez que si la presunta víctima narra su vivencia: me sentí agredido por fulanito, fulanita de tal, se encuentra protegida por la libertad de expresión. A eso se le conoce como una narrativa vivencial. Estoy contando algo que yo sentí. Pero el usar ya un tipo penal exacto, por ejemplo, fulanito de tal es un acosador, fulanito de tal es un defraudador, es un violador o es una violadora, es X o Y circunstancias, ahí, sí, ya se está abandonando esa narrativa protegida, ¿sí? Ya se está abandonando esa narrativa vivencial y ya se está entrando a un terreno de imputación fáctica falsa. Nuestro sistema jurídico, ¿sí?, o en nuestro sistema jurídico, mejor dicho, el único ente que puede otorgar el adjetivo, ¿sí?, derivado de la comisión de un delito: violador, estafador, acosador, es un juez penal
mediante sentencia ejecutoriada. ¿Sí? Cualquier otra persona que utilice ese tipo de términos está cometiendo un ilícito, porque está prácticamente usurpando la verdad jurídica. ¿Sí? Entonces, ojo, aquí lo importante, si es que quieren, ¿sí?, exponer a una persona que las hizo o los hizo sentir agredidos o agredidas, es utilizar la técnica de la narrativa vivencial directamente, dejando de lado los aspectos de imputación, porque solo un juez puede atribuirle una conducta penal a un individuo. No nos importa si lo hizo o no lo hizo, no somos nadie para poder determinar o para poder hacer ese juicio de valor en particular. Inclusive, y suena a lo mejor eh, pues feo o contundente, inclusive ni la víctima, en caso de que fuese verdad. Sí. Entonces, cuidado, ¿sí?, con la narrativa. Pero también otro punto importante con respecto a la funa es el principio de perspectiva de género. Si demandas, por ejemplo, a una mujer que realizó una funa por violencia de género, la Suprema Corte de Justicia obliga al juez a aplicar el estándar probatorio flexible a favor de la mujer. Si tu demanda parece un intento de silenciar, ¿sí?, entonces el juez puede llegar a absolverla y condenar a tu cliente a violencia institucional. ¿Sí? Entonces, ojo, no atacamos su derecho a hablar con respecto a la funa. Y aquí, ¿por qué mujer? Porque también llega a haber un conflicto de, y a los hombres, ¿qué? Perspectiva de género no es proteger a la mujer, es proteger en función del género. Y en aspectos justamente de este tipo de violencia, la violencia de género, uno de los sectores o el sector más afectado es justamente la mujer. Por eso es que se le da una protección especial bajo el principio de perspectiva. Pero en algunos casos los hombres también pueden ser protegidos por este principio. ¿Sí? Entonces, ¿nosotros qué hacemos como táctica? No atacamos el derecho a hablar, atacamos justamente la desproporcionalidad, ¿sí?, y la viralidad que ha generado dicha campaña de odio, de funa o como quieran llamarlo. ¿Sí? Demostramos directamente que la funa no buscaba realmente justicia, porque no hay una denuncia en el Ministerio Público. Que eso es importante. ¿Quieres funar a alguien? Lo puedes hacer si presentas tu denuncia en el Ministerio Público. ¿Sí? Con eso puedes tú acreditar justamente la búsqueda de justicia. Pero si no hay la respectiva denuncia o si no hay el respectivo procedimiento judicial, ¿sí?, simplemente lo único que busca es una destrucción económica y una destrucción social. Por tanto, ahí acreditas el dolo directo, ¿sí?, la intención de generar un respectivo daño. ¿Sí? Entonces, cuidado con esta funa. Son los tres elementos que debemos identificar. ¿Sí? Pero es una imputación pública de un delito sin un juicio previo. Utilicen generalmente la narrativa vivencial. ¿Sí? Utilicen la narrativa vivencial si quieren hacerlo. Doxeo, doxing. ¿Sí? Aquí es más simple, ¿sí?, porque este es un poquito más objetivo. Es directamente revelar datos personales. ¿Sí? Eso es el doxeo. Revelar datos personales. ¿Qué datos personales? Directamente domicilio, teléfono, escuela, trabajo, información de familiares, etc., etc. ¿Sí? ¿Con qué fin? Revelar datos personales con un fin en particular. El fin es incitar a un odio. ¿Sí? Ya sea físico, ya sea digital. Oye, pero si en sus redes sociales tiene público su domicilio, tiene público su respectivo teléfono, eso no importa. ¿Sí?
Ese es el argumento que utiliza el agresor. El agresor manifiesta: esa información es pública, se encuentra en su perfil de WhatsApp, se encuentra en su perfil de Facebook, se encuentra en su perfil de Instagram. ¿Sí? La respuesta es directa. El ilícito no es el dato en sí. El ilícito se basa naturalmente en la contextualización. ¿Sí? La contextualización, para ser precisos, maliciosa. ¿Sí? Lo que busca justamente es crear un riesgo y afecta justamente la situación mental de la persona. Sí. Por tanto, se acredita un daño moral. Aquí lo que utilizamos generalmente es algo llamado teoría del mosaico. Sí. ¿Por qué? No sé, el agresor puede manifestar que sacó el nombre del RFC, que es público. La dirección del registro público de la propiedad, que es pública. El lugar de trabajo de LinkedIn, que es público. Nuestro argumento directamente es: aunque los datos aislados sean públicos, la compilación de forma sistematizada y la publicación conjunta en un foro o en una publicación de naturaleza hostil crea un perfil que vulnera justamente el núcleo de la privacidad. Sí. El doxeo es el equivalente digital a poner un blanco en la espalda de una persona. ¿Sí? No importa que la información esté en tu perfil, lo que importa es el contexto por el cual se está publicando. ¿Por qué la persona está publicando tu número? ¿Qué intención está generando con respecto a la publicación de ese número? Sí. Entonces, ojo, porque el doxeo detona naturalmente peligro. ¿Sí? Así que aquí directamente no esperen a la audiencia. El Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, en el artículo 237, 238, ¿sí? Establece justamente medidas de protección urgentes, ¿sí? Medidas de protección urgentes bajo el principio inaudita altera pars. ¿Qué es esto? Solicitar directamente al juez familiar o civil, dependiendo justamente de las circunstancias y dependiendo si llegan a existir inclusive menores involucrados en los datos filtrados, que dicte una orden de restricción que prohíba justamente al demandado acercarse a los domicilios revelados, ¿sí? Y ordenar a plataformas como X, Meta o cualquier plataforma donde se haya publicado la supresión algorítmica de forma inmediata de todas las publicaciones que contengan esa información personal. ¿Sí? ¿Bajo qué argumento? El argumento: si hay menores, el interés superior de la niñez, ¿sí? O el interés superior del menor. Si es mayor de edad, el derecho a la integridad física. Sí. El doxeo es de los más peligrosos realmente. Y bueno, la recomendación: no tengan tampoco la información pública en sus respectivos perfiles, obviamente. Carlos, adelante. Gracias. Rapidito, ¿el doxing incluiría imágenes personales, aunque fueran públicas? No, información personal. El doxeo es directamente información personal. Si en la imagen hay algún dato personal, sí, podría ser un doxeo. Sí, por ejemplo, en la imagen se percata el domicilio de la persona, la calle, número, sí, podría ahí configurarse un doxeo. Sí. Gracias. La imagen va a depender mucho del contexto también de la imagen que podría llegar a ser. Sí. Por ejemplo, si alguien publica mi foto, nada más mi foto, ahí realmente es uso de imagen personal. Ahí no es información personal, sino ahí yo ataco el daño moral por la imagen personal, pero eso también depende del contexto de la publicación. Por ejemplo, si mi amigo sube una foto conmigo, pues eso no va a generar absolutamente nada. ¿Sí? A pesar de que yo no le di una autorización o un consentimiento expreso de publicar la foto. Bien podría decirle: oye, censúramela, pixeléala o córtame directamente. Ya si no lo hace, bueno, ahí ya está justamente incumpliendo en función de el uso de imagen personal. Pero aquí no es información en particular. ¿Puede haberlo? Sí, sí puede haberlo, sea alguno de estos datos: domicilio, teléfono, escuela, datos de familiares, entre otros aspectos. Y por último, la cancelación. Sí. La cancelación es el linchamiento, es un linchamiento digital. El linchamiento digital lo que busca es un concepto llamado muerte civil. ¿Sí?
También en algunos casos llega a buscar la muerte económica. ¿Qué se va a exigir en este tipo de procedimiento? Un concurso de daños. Sí, un concurso de daños. ¿Por qué un concurso de daños? Porque esta cancelación puede traer muerte civil y muerte económica. Y de esta cancelación, primero, el daño moral, principalmente al honor de naturaleza, este, subjetivo, perdón, sí, que justamente es como nos perciben los demás. También podría derivar en una autopercepción y al mismo tiempo daños y perjuicios, la pérdida de oportunidad, la pérdida de empleos, contratos, entre otros aspectos. Sí. La cancelación se define naturalmente como una privatización de una pena de muerte profesional o una pena de muerte social. ¿Sí? Aquí ojo, porque lo que tienes que desarrollar es una relación de causalidad de forma directa. El daño material nunca se presume. Deben exhibir directamente, ¿sí?, los correos electrónicos, o los mensajes en particular de marcas, de empleadores, socios comerciales, ¿sí?, en donde establezcan textualmente, derivado del reciente acontecimiento o escándalo y demás provocado en redes sociales, hemos decidido rescindir su contrato, hemos decidido desvincularnos de la relación comercial que tenemos con usted, X o Y situación. Si no tienen un documento que logra acreditar esa relación de causalidad directa, ¿sí?, que la cancelación trajo consigo el daño patrimonial, va a ser muy difícil que puedan obtener una sentencia favorable para la reparación del mismo. Tienes que acreditar indubitablemente que la cancelación fue producto, o mejor dicho, que la pérdida de oportunidad, la pérdida de empleo, la pérdida de ingreso, fue producto directo de la cancelación. Sí. Y aquí, ojo, si tu cliente es víctima, vamos a hablar de FUNA particularmente, ¿sí?, no se responde nada. Prohíbanle responder en redes sociales. ¿Por qué? Porque cualquier respuesta que pudieran generar, ¿sí?, va a validar justamente el algoritmo y va a alimentar el morbo, es decir, va a hacer que dicha funa llegue a muchas más personas. De repente se preguntan, fulanito de tal subió un TikTok tirándole a X persona y X persona no ha contestado. Y no va a contestar. Bueno, si es inteligente o si se está asesorando correctamente, no va a contestar. Porque contestar es alimentar la respectiva funa. El silencio público e iniciar justamente una acción legal es la mejor defensa. Sí. Porque si no van a hacer el efecto Bárbara Streisand. Seguramente algunos no la conocen, pero bueno, Bárbara Streisand tuvo ahí una situación. Uno de sus paparazzis tomó unas fotos eh, íntimas de esta persona y no habían tenido realmente un alcance tan grande. El alcance se dio cuando inició el procedimiento, cuando demandó. Cuando demandó, justamente fue cuando se hicieron virales sus respectivas fotos, ¿sí?, cuando inició el procedimiento judicial. Entonces, al demandar, siempre asegúrense de señalarle o solicitarle al juez o a la jueza que el juicio se clasifique como confidencial o como reservado. Así, si por alguna razón, sí, la prensa o cualquier otra persona se llega a enterar del juicio, ¿sí?, la funa que técnicamente ya estaba muriendo, pues va a revivir, ¿sí? Va a revivir. ¿Por qué? Porque va a salir en el encabezado, X abusador, X violador, X persona demanda a su respectiva víctima. Este litigio se litiga a escondidas,
se litiga de forma confidencial y lo puedes solicitar que la clasificación de este litigio sea confidencial para evitar justamente una viralización y que el daño aumente. ¿Sí? Lo único que se hace público de este caso es ya que tenemos la sentencia. ¿Sí? Ya teniendo la sentencia, entonces ahora sí, lo que buscamos es hacerlo público. ¿Sí? Pero bueno, hay un cuarto elemento, que esto ya también entra a violencia digital, que es justamente los deepfakes, o, perdón, IA, ¿sí? Los deepfakes y el uso de IA, inteligencia artificial. Primero que nada, el uso de inteligencia artificial ha traído consigo maravillas y al mismo tiempo ha traído consigo diversos aspectos de responsabilidad sintética. ¿Qué es eso de la responsabilidad sintética? Pues los deepfakes son suplantaciones de naturaleza hiperrealista de su rostro, de su voz, entre otros aspectos. ¿Sí? Y lo que buscamos en ese sentido, o lo que hacen esto, es destruir justamente la verdad documental. Aquí tengan en cuenta que hay varias formas de atacarlo, dependiendo justamente cuál sea el deepfake. Principalmente es la vía penal, en el caso de que sean de naturaleza íntima, esto basado en la ley Olimpia. Y el segundo elemento es la vía civil. ¿Sí? Esto naturalmente por una violación al derecho a la propia imagen. ¿Sí? Y también a la identidad biométrica. También pueden utilizar esa argumentación, a la identidad biométrica. La que nos compete naturalmente es la civil. ¿Sí? Y cuando hablamos particularmente de la civil, porque estamos hablando de daño moral en particular, no de la persecución de un delito, tienen que articular su demanda usando la Ley Federal del Derecho de Autor. ¿Sí? La Ley Federal de los Derechos de Autor en su artículo 88, por ahí más o menos. ¿Sí? Ya que el rostro y la voz son bienes jurídicos protegidos contra el uso comercial o denigrante sin consentimiento. Si alguien entrena un modelo de inteligencia artificial con las fotos de Instagram de su respectivo cliente, las fotos de Facebook de su respectivo cliente o cualquier otra situación, ¿para qué? Para generar pornografía, para generar discursos de naturaleza falsa, lo que está infringiendo es una violación al derecho a la propia imagen. Y aquí pueden demandar independientemente del daño moral una indemnización material no menor al 40% de los ingresos que el agresor pudiese haber generado monetizando ese contenido sintético. Eso por las leyes de autor. Sí. Ahora, ¿qué vamos a hacer con este aspecto? Hay una técnica llamada dividiendo al mentiroso. ¿Sí? Es una técnica así se llama, ¿sí? Dividiendo al mentiroso. ¿Sí? ¿Por qué? Los culpables realmente alegan ese video donde realizo X o Y situación es un deepfake, es creado con inteligencia artificial. ¿Sí? Entonces, aquí justamente es donde existe la crisis del derecho procesal, porque la inteligencia artificial ha creado una tipo duda razonable gratuita para todas las personas, principalmente aquellos que sí cometen actos difamatorios, que sí cometen inclusive actos delictivos. Entonces, si ustedes aportan un video real y la contraparte alega que es falso, la Suprema Corte ha determinado que quien afirma la falsedad debe probarla, que es el principio de la carga de la prueba. Sin embargo, por cautela, ustedes estén listos para poder defender la autenticidad de su evidencia. Sí. Y aquí lo que ustedes tienen que aplicar con esta cuestión de dividiendo al mentiroso es la huella latente digital. ¿Qué es esto?
En el interrogatorio a tu perito informático le vas a pedir que exponga sobre la frecuencia espectral. Le vas a pedir también sobre las inconsistencias de iluminación global. La IA, por muy avanzada que sea, ¿sí? La IA, por muy avanzada que sea, ¿sí? Todavía comete pequeños errores al calcular cómo rebota la luz. ¿Sí? ¿En dónde principalmente? En los ojos y en los dientes. Hay una forma o hay un rebote de luz cuando tú sales en un video en los ojos, en los dientes, en los lentes de una persona, hasta en el mismo cabello, dependiendo del tono que tenga de cabello. Un buen perito puede justamente atacar esa defensa de dividiendo al mentiroso, demostrando que el video original posee esas imperfecciones orgánicas. Hay un ruido que es el ruido gaussiano. ¿Sí? Ese ruido gaussiano es el ruido natural que genera el sensor de una cámara, de cualquiera, de tu teléfono digital. Hay un pequeño ruido que no se identifica hasta que no se hace una prueba correspondiente. Una IA nunca va a generar ese ruido. Y si lo replica, el ruido es muy perfecto. Y ningún ruido natural es perfecto. Sí. Entonces, pueden atacar esos elementos, pueden atacar los algoritmos de síntesis que tiene la respectiva foto, los de origen, porque son incapaces de replicarse de forma perfecta. ¿Sí? Naturalmente no hay perfección y eso es lo que tú atacas, porque hasta los errores que tiene la IA son perfectos. ¿Sí? De hecho, hay una prueba, ¿sí? Que esta es cara, tengo que decírselos, es cara, pero pueden utilizarla. ¿Sí? Si alguien les está ofreciendo un video, bueno, primero, nunca ofrezcan el video como prueba simple, ¿eh? Siempre se ofrece con pericial informática. Pero si les presentan un deepfake, es decir, un video creado con inteligencia artificial, pidan la prueba pericial en fotopletismografía. ¿Sí? Fotopletismografía. ¿Sí? Para ser preciso, fotopletismografía remota. ¿Qué es esto? Medir el pulso cardíaco, medir el flujo sanguíneo de una persona por la vista, con el uso de cámaras, con el uso de diversos tipos de dispositivos. La fotopletismografía, ¿sí? Pletismografía, perdón. La fotopletismografía natural se hace con un tipo de cámara especial. La pletismografía remota se hace justamente con un video. ¿Sí? Y se puede medir el pulso cardíaco de una persona por los píxeles del rostro. Se puede identificar justamente, ¿sí?, que el video tenga un origen humano o que no, o que tiene un origen sintético, simplemente por las manchas de la piel y cómo se van desarrollando en función de la luz. Sí. Es cara la fotopletismografía, pero si llegan a realizarles un deepfake con una inteligencia artificial muy avanzada, ¿sí?, van a tener que presentarla. ¿Sí? Van a tener que presentar este tipo de prueba. ¿Sí? Ahora, si identifican que un deepfake fue creado usando una plataforma comercial, ¿sí?, como por ejemplo la de Eleven Labs, ¿sí? Eleven Labs, generalmente eso se hace. Soliciten que se gire oficio de petición de información. ¿A quién? A la plataforma. Muchas de estas empresas de inteligencia artificial insertan justamente marcas de agua invisibles, ¿sí?, o firmas de procedencia, ¿sí?, en todos los archivos que generan. Entonces, la plataforma puede confirmar si el activo salió de sus servidores y mediante orden judicial, inclusive de naturaleza internacional, revelar la dirección IP e inclusive la tarjeta de crédito del usuario que pagó por generar dicha deepfake. ¿Es tardado? Pues sí es tardado, porque tienen que aplicar carta rogatoria para justamente tener una orden judicial internacional. Sí, pero se puede. Sí. Y hay un tercer elemento
tercero, perdón, un último elemento, que esto ya no tiene que ver con violencia digital, y es el derecho al olvido. ¿Sí? Esta cosa del derecho al olvido, ¿sí?, es el derecho que tenemos a la desindexación, ¿sí?, en motores de búsqueda, Google, Facebook, Yahoo, TikTok, ¿sí? Lo que se busca con el derecho al olvido es romper el enlace entre un nombre y una noticia de naturaleza obsoleta. Sí. Es decir, lo que busca es proteger a personas privadas por hechos irrelevantes que ocurrieron en el pasado. Ejemplo, una deuda, por ejemplo. ¿Sí? No nos metamos en tanto conflicto. Una deuda de hace 15 años. ¿Sí? Entonces, el derecho al olvido, tengan en cuenta, no borra la noticia, porque eso es inconstitucional por justamente censura. ¿Sí? Lo que hace es ordenar a los servidores de Google, Bing, Yahoo, Facebook, TikTok, a que desvinculen el nombre de la persona, ¿sí?, de esa URL en sus resultados de búsqueda. Así, si buscamos el nombre de la persona, no sale o no sale el acontecimiento particular. ¿Sí? Pero ya si buscamos el nombre específico de la publicación o el título específico de la publicación, la fecha en particular, ahí vamos a encontrar el artículo. ¿Sí? Y entonces ahí se busca la protección de la libertad de prensa, la libertad de expresión, y al mismo tiempo garantiza la reinserción digital de un individuo. ¿Sí? La fotoplestismografía se utiliza mucho en los wearables. Sí, justamente se utilizan en esos. ¿Sí? Pero aquí lo que utilizamos es remota, ¿sí? Es por conducto de verificarlo en un video. ¿Sí? O sea, en un video poder medir su respectivo pulso cardíaco, en un video suyo, poder medir su pulso cardíaco, poder medir las manchas, cómo cambian en la piel de acuerdo a su flujo sanguíneo y justamente cómo rebota la luz. Bueno, cómo rebota la luz va es distinto que la fotopletismografía, es más enfocado a la huella latente. ¿Sí? Ojo, con respecto al derecho al olvido, sí hay un conflicto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no hay claridad realmente. La Suprema Corte no ha sido muy clara. ¿Sí? Entonces, realmente no aplica, tengan en cuenta que el derecho al olvido no aplica para figuras públicas. ¿Sí? No aplica para figuras públicas. No aplica para efectos de delitos. No aplica para efectos de mala praxis. No aplica para crímenes de lesa humanidad en cierto sentido. ¿Sí? Ahí sí, la memoria histórica se debe prevalecer. ¿Eh? Lo que llegan a aplicar algunos jueces es justamente la relevancia pública con la obsolescencia. ¿Sí? Por ejemplo, Google, ¿sí?, si estamos atacando a Google para la desindexación, va a argumentar que el interés público, va a argumentar el interés público por saber. ¿Sí? Nosotros lo que vamos a atacar es con el factor de tiempo. Una persona, por ejemplo, que cometió un error administrativo hace 15 años y ya pagó su multa, ya lo destituyeron o ya hicieron la medida disciplinaria correspondiente, ¿sí?, o la medida de responsabilidad correspondiente, pues tiene derecho justamente a que su, digamos, huella digital o currículum digital no se encuentre permanentemente manchado. ¿Sí? El castigo perpetuo, partiendo del artículo 22 constitucional, técnicamente es inconstitucional. ¿Sí? Es inconstitucional el castigo perpetuo y técnicamente el mantener indexado esa información, a pesar de ser antigua, puede constituirse como castigo perpetuo. Sí es un conflicto interesante, ¿sí? Pero tengan en cuenta que el derecho al olvido en México no se litiga en el ámbito civil. Esta es una figura del derecho administrativo. ¿Por qué? Porque lo primero que tienen que hacer es ejercitar los derechos ARCO, ¿sí? La oposición y la cancelación, directamente en donde, en los motores de búsqueda de la plataforma. Si ustedes entran al apartado de Google, van a poder encontrar justamente el procedimiento de protección de derechos ARCO. Generalmente te van a decir que no, ¿sí? Te van a negar la desindexación aplicando este procedimiento.
Y a partir de ahí inicias justamente un procedimiento de protección de derechos. ¿Ante quién? Secretaría de la Función en este sentido. ¿Por qué? Porque absorbió las facultades del INAI. ¿Sí? Entonces aquí, justamente bajo esa situación de acceso a la información, ha sido históricamente pro privacidad. ¿Sí? Más allá inclusive que los jueces civiles. Entonces, si aquí ya no el INAI, pero sí en la Secretaría de la Función te da la razón, va a ordenar a Google México la desindexación bajo amenaza de multas millonarias. Todo esto por violar la Ley Federal de Protección de Datos Personales en protección de los particulares. ¿Sí? Si esta vía se agota o si se llega a amparar, ¿sí?, la respectiva plataforma, entonces ahora sí vamos a buscar el litigio de ponderación constitucional. ¿Sí? Aplicando justamente la cuestión de el test de proporcionalidad. Pero este del derecho al olvido sí es un litigio un poquito complicado. Estas multas millonarias las cobra la víctima, no, las cobra el Estado, se las pagan al Estado. ¿Sí? No, esas se las pagan al Estado, sí. Ya si tú quieres que te reparen el daño, vas a tener que iniciar el juicio el juicio civil. Dice, los personajes que realizan TikTok, por ejemplo, Ro Abogado, el diputado Manzanilla, etc., que son personajes que se dedican a exhibir a servidores públicos, en especial policías, pero en sus videos se observa cómo los imputa de un delito, ya sea extorsión o robo, sin que realmente les conste, y solo los llama extorsionadores, rateros. ¿Esto se podría considerar como funa? Sí, sí se podría. Sí se podría considerar directamente como funa. Pero justamente, ¿cuáles son las reacciones que tienen los, los individuos estos? Confrontan, huyen o cualquier otra situación y eso hace también que pues iniciar el procedimiento no sea viable. ¿Cuál es la manera de rastrear el nombre de usuario a demandar si se realizó con un perfil nuevo, mismo que está restringido en su información y solo sale la URL? Ahorita vamos para allá justamente. Justo ya voy para allá. ¿Sí? ¿Por qué? El aspecto del litigio. ¿Sí? El aspecto del litigio. Recuerden que van a tener una sesión de prueba tecnológica adicional. ¿Sí? Nosotros no narramos linealmente. ¿Sí? Al momento de demandar un daño moral, narrativa de la demanda, pongamos. A la hora de establecer la narrativa de la demanda, no lo hacemos de forma lineal. Lo que debemos hacer es una descripción del ecosistema de la agresión. ¿Sí? ¿Qué es esto? Explicarle al juez cómo el demandado interactuó de forma dolosa, no sé, dando likes a insultos de sus seguidores. Fulanito de tal subió un video difamándome. Fulanitos empezaron a comentar mensajes de odio y este contestó, este le dio like, este reposteó. Eso es un ecosistema de agresión. ¿Por qué? Porque esos likes a comentarios de odio, esos reposteos, esos comentarios van a hacer lo que generen, ¿sí?, la intención dolosa, mejor dicho, la intención dolosa, perdón, la intención maliciosa, ¿sí?, el dolo directo, ¿sí?, la intención justamente de causar el daño. Sí. En el sistema oral del Código Nacional, el juez no tiene tiempo para leer 500 páginas, ¿sí?, de anexos. Entonces, nuestra narrativa tiene que también ser visual. ¿Sí? ¿A qué me refiero con visual? Hay que construir, y aquí yo les recomiendo construir una línea del tiempo. ¿Sí? Aquí yo les recomiendo construir una respectiva línea del tiempo. ¿Sí? ¿De qué? Principalmente enfocado a la viralidad. ¿Sí? Van a demostrar justamente ese efecto, digamos, bola de nieve. Ejemplo, van a detallar a las 10 a.m. el demandado publicó X tweet. Sí. A las 10:15 a.m. etiquetó a 2, 3, 4 cuentas de influencers, de noticieros o de X personas. ¿Sí? Ahí se está aplicando un amplificador o un nodo amplificador. ¿Sí? A las 11 a.m.
Cuando los usuarios comenzaron a amenazar de muerte, ¿sí?, a mi respectivo cliente en las respuestas, el demandado no se deslindó, sino que respondió con emojis, dio retweets, dio likes, generalmente o principalmente a los peores insultos. Aquí lo que están haciendo es adecuar la apropiación del discurso de odio de terceros. Sí. Se le conoce así, apropiación del discurso de odio de terceros. Si una persona te dice te voy a matar y otra persona le da like a ese comentario, esa persona que le da like al comentario es como si lo hubiese dicho también. Está apropiándose de ese discurso de odio y no tiene menos responsabilidad que ello. Y aquí justo ese es un punto importante. No solo voy a demandar al individuo que publicó el primer tweet, voy a demandar también a esos nodos, ¿sí?, esos nodos amplificadores, que etiquetó al noticiero X, que etiquetó al influencer tal, a ellos también los voy a demandar, porque ellos son parte de la viralidad y ellos justamente con realizar las publicaciones que naturalmente no buscan, ¿sí?, verifican sus respectivas fuentes, generan mayor daño. No voy a demandar a fulanito de tal que vive en el municipio más remoto de mi estado, que tiene 3 seguidores. Voy a demandar al que tiene más seguidores, al que tiene mayor alcance, porque ese es un nodo amplificador. Sí. Y el hecho, ojo, de que le den like, que le den un comentario, que le den retweet a estos discursos o a estas manifestaciones de violencia, rompe la defensa directa de yo solo di mi opinión. No controlo lo que otros comentan. No controlas lo que otros comentan, pero puedes deslindarte de lo que otros comentan. Pero el hecho de reaccionar e interactuar con ese tipo de comentarios, lo que estás haciendo es apropiándote de ellos. ¿Sí? Y de eso deriva justamente el litigio. Dice, ¿de qué manera podemos resguardar una prueba, publicación de redes antes de que la borren? De publicación de redes vas a necesitar una empresa de certificación. ¿Sí? En la página de la Secretaría de Economía están justamente las empresas de certificación, en donde tú puedes contratar los servicios de ella y te hacen una, digamos, copia certificada de la publicación de Facebook, te dan el usuario, la dirección IP, entre otros aspectos, y todo se resguarda ya para que lo puedas presentar en una, en un litigio. ¿Sí? O puedes hacerlo mediante notario. ¿Sí? O sea, acabo de ver una publicación, en ese momento acudo con el notario para que certifique. ¿Qué va a certificar? La publicación, el perfil, los datos del perfil, la fecha, la hora, entre otros aspectos. Prácticamente todos los datos de identidad de la respectiva cuenta que lo publicó y el contenido de la publicación. Dado ese ejemplo, en el caso de que sea un perfil personal, se denuncia por ciberasedio, ¿cierto? Ojo, si quieren denunciar, denuncien. Ahorita no estamos hablando de denuncias, ¿sí? Estamos hablando del daño moral. Estamos buscando reparar mi daño, no que le apliquen una pena. ¿Sí? Si quieren iniciar el procedimiento penal, adelante. ¿Qué costo tiene la certificación? Con respecto al notario puede variar, ¿sí? Ahí sí depende mucho del notario. Pero con respecto a las empresas de certificación, depende del paquete. Por ejemplo, yo pago un paquete de resguardo de pruebas digitales. Son 200 pruebas digitales, no es cierto, 200. Son 100 pruebas digitales al mes y estoy pagando 800 pesos más o menos. Sí, 800 pesos al mes. Y tengo el paquete de 100 certificaciones, entre otros aspectos. ¿Sí? Obviamente hay paquetes más pequeños. El paquete más barato creo que está en 200 pesos. ¿Sí? 200 pesos al mes. O pueden también tener servicio de por prueba. No recuerdo exactamente cuánto es el costo por prueba, pero les dejo la lista de las, de las que están avaladas por Secretaría de Economía, porque si utilizan una que no está avalada, puede ser que los mecanismos de protección de la prueba pues no ayude, ¿sí? No ayude realmente para el litigio y que tengan algunos elementos que rompan la cadena de custodia. Pero en caso de perfiles de modo anónimo o perfiles ambiguos, ¿cómo se busca la persona? Ahorita voy justamente con la búsqueda. Sí, ahorita voy con la búsqueda. Sí, pero nuevamente la denuncia por ciberasedio y por todo ese aspecto, eso es un término penal. Ahí no vas a buscar la responsabilidad civil. Sí, aquí estamos hablando de la responsabilidad civil. Sí, que nos reparen el daño. Sí, si te importa también imputarle un delito y que cumpla una pena privativa, bueno, lo buscas de esa manera. Para publicación en redes sociales se utiliza una pericial en informática forense. No, porque la pericial en informática forense es para perfeccionar la prueba.
pero tú lo que necesitas es resguardar la prueba para poderla presentar, y en redes sociales la pueden borrar. Por eso utilizas una empresa de certificación, o por eso utilizas al notario público, ¿sí? Por eso utilizas a esto, para poder justamente, te sirven para el Estado, para cualquier entidad federativa, están avaladas a nivel nacional. Déjeme un segundo. Licenciado, Dígame. no me quedó claro algo. Si me etiquetan a mí, yo tengo, no sé, 5,000 seguidores. Yo no Ajá. hago ningún comentario, pero las personas que me siguen, sí, ¿sigo siendo culpable? Hay que deslindarse. Hay que deslindarse, y lo ideal sería todas las publicaciones de redes sociales. Está también la de, aunque si te etiquetan, está lo de eliminar etiqueta, y está el hecho también de denunciar, ¿sí?, por acoso justamente, Ok, o por spam, o gracias. por cualquier otra circunstancia. Sería lo ideal. Y estas Ok, son las entonces, empresas. Dígame, perdóneme. entonces tengo que hacerlo de manera inmediata en cuanto llegue la etiqueta para que me pueda deslindar yo de cualquier responsabilidad de las personas que me siguen a mí también. Sí, Ok, justamente. Sí. Y si se puede, por ejemplo, también en comentarios señalar que no estás a favor de esas circunstancias, o sea, contestarle a uno, pero en sentido negativo, sería ideal también, porque tienes mejores elementos de prueba. Y aquí tenemos justamente la página de economía, es prestador de servicios de certificación, psc.economia.gov.mx. Prestadores de servicios de certificación. El que yo utilizo es ¿dónde está? Es el de PSC, Word, y utilizo el de Legalex. ¿Sí? Yo utilizo estos dos, Legalex y PSC. Pero pueden utilizar el que quieran. ¿Sí? Edicomunicaciones México SADCB, Incode, Cincel, certificadora digital, Secoban, Advantage Security, ATEP Servicios, Codex, Notaría 230 de la Ciudad de México, Seguridad Privada SADCB. ¿Sí? Bueno, son estas las prestadoras de servicios de certificación, ¿sí? Avaladas por la Secretaría de Economía, evidentemente. Entonces, estos son los mejorcitos. En directamente pueden entrar a sus sitios web. Por ejemplo, aquí de comunicaciones. Vamos al sitio web de comunicaciones. Sí, cookies. Ay, esa ya no sirve. No, creo que sí, pero tienen que buscar otros datos. Vamos entonces a otra. Acá está, Encode. Sellos digitales, NOM 151. Justamente la NOM 151 es para estampa y resguardo de datos digitales, ¿sí? O de mensajes de datos. Esta NOM 151 nació desde la implementación de los mensajes de datos en el Código de Comercio. Ya tiene tiempo, creo que es del 2012, 2015, por ahí. Y no es una norma nueva realmente la de preservación de mensajes de datos. Entonces, justamente, confianza digital. Descubre el poder de los servicios de Incode, prestado de servicios de certificación. Garantizamos la seguridad, integridad y autenticidad de tu información digital. Estos son justamente los 3 elementos que tú tienes que buscar en una prueba digital. Después de acreditar, y eso es lo que tú acreditas justamente con la pericial en informática forense. Si tú puedes presentar la pericial en informática forense, pero si no tienes un buen control de la prueba, un buen resguardo de la prueba, una buena cadena de custodia, técnicamente no vas a poder acreditar nada. Esa prueba se desestima. Lo ideal, contrata los servicios de una de estas certificadoras, o pues puedes tú aprender a resguardarlo. ¿Con qué? Principalmente con ya sea sistema de blockchain, o ya sea con el cálculo del algoritmo hash. ¿Sí? ¿Qué es esto? El algoritmo hash es técnicamente tu huella, o es una huella digital, ¿sí?, del documento. Si tú alteras mínimamente el documento, este código cambia y no hay manera posible de poder regresar a ese código. Entonces, si logras acreditar que el código hash de tu origen, que estas empresas te lo calculan, ya te hacen todo para el resguardo de tu prueba, y ya tú nada más la presentas tranquilamente. Pero si no, tú tienes que hacer todo lo que hace esta certificadora. Entonces, si tú no calculas el hash desde el momento de que extraes, por ejemplo, de repente un error
común. Mándame la foto y la presento. No, 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 nada de mandarme por WhatsApp, redes sociales. ¿Por qué? Porque redes sociales, cuando mandas una foto, lo que estás mandando es un archivo nuevo, porque lo que hace es comprimir la respectiva imagen y genera una nueva. Sí. No te la envían directamente, el cliente la descarga o tú, ¿dónde la tienes? Dispositivo original, tú te encargas de descargarla o contratas los servicios de un perito para que haga todo el resguarde, todo el cálculo previo y ya tengas los elementos para poderla presentar. Realmente es mucho riesgo que ustedes lo intenten resguardar. ¿Sí? Me refiero a que un perito puede hacer la extracción y preparar la evidencia digital para llevarlo a juicio. Sí, pero el perito te cobra más caro. Sí, el perito te cobra más cara la extracción. Ojo, Una lo puedes hacer. pregunta, Dígame. discúlpeme. En el caso de que hacen las publicaciones y después de un momento las empiezan a borrar, ¿qué pasa? Lo único que podemos obtener en ese momento son screenshot o, o pues ahora sí que lo que se alcance a obtener por una fotografía, por decirlo así, porque de manera inmediata borran ese mensaje, lo que sea, una fotografía, un mensaje de odio. ¿Qué Ujú. pasa en ese momento? Solo generan indicios los screenshots. Los screenshots o las fotos de una publicación solo generan indicios que con el hecho de que la objeten, pues prácticamente te Sí, van a claro. solicitar perfeccionarla y no vas a poder perfeccionarla. Lo que vas a tener que hacer es girar oficios a las empresas en particular, pero el tema es que ahí tienes que visualizar, bueno, analizar la actividad interna. ¿Sí? Por ejemplo, ahora en Voy, 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 Facebook voy, voy, hay, voy, perdón, voy, voy, discúlpeme. voy. Tienes que analizar la normatividad internacional. ¿Por qué? Porque si le pides a Meta México, que sí hay una sede de Meta México, por ejemplo, para Facebook, Instagram, WhatsApp, si tú se lo pides a Meta México simplemente es no me acuerdo el término que tienen este tipo de empresas, pero no tienen los datos en sí. Entonces te Ujú. van a solicitar que lo remitas. Meta se encuentra una base en Irlanda y otra base en California. Entonces vas a tener que utilizar mediante exhorto internacional o carta rogatoria la solicitud de esos datos. El tema es que tienes que revisar la normativa internacional justamente con relación al compartir a las facultades que tienen los países de poderse compartir este tipo de información. Y con Estados Unidos es prácticamente imposible, ¿sí? Prácticamente se niegan y no tienes manera de poderlo hacer. Y en algunos casos lo que es Meta maneja lo que es el cifrado de extremo a extremo. ¿Qué significa esto? Que se supone que cuando borras algo o que cuando tienes una conversación, se supone, lo pones entre comillas, ¿sí? Se supone que ese cifrado de extremo a extremo naturalmente no tiene acceso a esa información la plataforma, que sí la tiene, que sí la tiene, micrófonos por favor, que sí la tiene, pero igual por un respaldo de normas internacionales, técnicamente se podría llegar a negar con Estados Unidos, por ejemplo, porque sí, su rigurosidad en compartir datos en ámbito internacional es muy, muy estricta, muy cerrada. Entonces, posiblemente no te los otorguen y pues técnicamente, pues no tienes, no tienes nada que hacer. Sí, Por porque eso es podría lo que ser yo quiero que usted nos diga en la práctica, porque la gente viene así, en ese sentido. ¿Sabe qué? Alcancé a tomar este tipo de fotografías. Obviamente yo puedo decir que no son prueba plena, porque se objetan y ahora con la IA, pues mucho más. Entonces prácticamente le tendría que decir al cliente, pues sí, lamentablemente por borrarla no tengo manera. O hasta el hecho de decir, no tendría la manera para diligenciar esos exhortos por la economía del cliente, etcétera. Porque pues si le sí, va a meter economía a algo que probablemente sea nulo de obtener, pues realmente no sí, se puede hacer nada. y no, no es tanto que sea nulo de obtener, sino que vas a tener que contratar un buen abogado en Estados Unidos, por ejemplo, para que justamente te auxilie en obtener esa información. Porque no solamente tú no vas a poder realizar las diligencias en Estados Unidos, aunque tengas Claro, visa y lo que quieras. claro, Ahí claro, claro. vas a requerir a un abogado de allá. Y De el abogado acuerdo. ya tiene que ser especialista para poder lograr obtener esa información, lo cual pues, sí te va a costar porque cobran mucho más caro allá. ¿Sí?
Entonces, esa es justamente la situación. Sí, las publicaciones de redes sociales son las pruebas más difíciles de poder acreditar. Lo ideal justamente es contratar los servicios de una certificadora, pero pues pueden borrarlo en 10 segundos, publicarlo, que lo vean, 10 segundos, lo Exacto. replican con otras cuentas y bye. Exactamente. Ok. Entonces ahí tú lo que buscas mejor, si llegó a replicarse por cuentas de alto alcance, ahí tú buscarías atacar a esas cuentas de alto alcance y ya no al origen, o por lo menos para que éstas te den el origen. ¿Sí? Pero si no te lo dan, entonces le atribuyes a ello. De ahí lo importante de los nodos de difusión. ¿Sí? Sí, o sea, que esos mismas que difundieron el mensaje, pues se defiendan con la intención de que ellos lo obtuvieron de ese origen. Eso es lo que probablemente me daría una fortaleza con los screenshots. Pero seguramente como no, ahí ya tú vas a buscar no los screenshots, ahí tú vas a buscar la replicación de esas publicaciones. Sí, claro. Buscas qué cuentas la replicaron, ahora sí las certificas, ya sea con notario, ya sea con una certificadora, y ya son prueba plena dentro de un litigio. Sí. Y con ello, buscar al perito que usted comenta para poder dar con esas personas en físico, o cómo se hace la notificación. Sí. No, la notificación es distinta. Ahorita voy justo a la notificación. De acuerdo. Ya voy para allá justamente. De acuerdo. Romualdo, adelante. Muchas gracias, buenas tardes a todos y a todas. En el ejemplo que da la compañera, yo me traslado, sé que estamos hablando de materia civil, pero a ver si me puedes orientar en materia de derecho sancionador o derecho electoral, en el sentido de que supongamos que hay esa publicación, entonces yo tendría que hacer el llamado rápido a la certificadora para que me pueda hacer esa prueba y me la pueda enviar, y cuántos son los tiempos de que te la dan, y si están atendiendo las 24 horas, ¿es cuánto? Sí, directamente te lo dan, por mucho se estarán tardando 10 minutos en hacerte tu paquete de certificación. ¿Y están abiertos las 24 horas? Sí, porque ya muchos, por eso yo utilizo Legalex y Legalex maneja inteligencia artificial, entonces no tienes problema. Ok, perfecto, muchas gracias. No, de hecho, justo esto es algo interesante. Digo, eso lo toco en sesiones gratuitas y ya se integraron al grupo, bueno, va a haber una sesión de ello. Los contratos con IA, ¿sí? Y ojo, no estoy hablando de celebrar un contrato, o mejor dicho, de redactar un contrato con inteligencia artificial, no. Estoy hablando de negociar con una inteligencia artificial. O es más, vámonos más intensos, que dos inteligencias artificiales negocien un contrato mercantil. ¿Sí? Eso ya es posible y ya existe. Aquí en México ya se está implementando, de hecho, y justo estas certificadoras hay unas que manejan también inteligencia artificial, y de hecho muchas cosas ya manejan inteligencia artificial. Por ejemplo, hace ratito me estaba peleando con mi banco, y porque no pasó un pago de una tarjeta de crédito. Bueno, no es que no pasara, no se ha reflejado, no sé por qué, cuando yo lo hice desde el viernes. Pero justamente antes de poder hablar con un ser humano, tengo que pasar por un filtro de 3 inteligencias artificiales. Entonces, me ha pasado. Ahí me estaba peleando con ellas justamente para poder llegar a un ser humano. Y por lo general, yo en ese sentido, luego le digo que quiero hablar con un ejecutivo en persona, y prácticamente les tumbas todo el rollo. Sí, justamente. Pero también depende del tipo de IA, porque aquí no está esa opción. Le pones, quiero hablar con un ejecutivo, y te pone, no entiendo el comando, selecciona algunos de los que están en el menú. Sí, ahí sí me manda, no entiendo el comando, selecciona algunos de los que están en el menú, y en el menú no está esa opción. Tuve que abrir como 4 o 5 menús para poder llegar a la opción del gerente, y obviamente lo hacen así para, pues, fastidiar al cliente, y que termine no haciéndolo, termine no presentando el reporte o haciendo cualquier otra cosa. Pero bueno, es un tema en particular esa cosa. Ahora sí, lo que tanto quería, ¿no? ¿De qué? Lo que tanto querían, ¿sí? El aspecto procesal. ¿Sí? Esa es la narrativa que nosotros vamos a manejar, ¿sí? Pero el emplazamiento, que justamente es el reto digital en este tipo de procesos. El emplazamiento, ¿sí? El Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares es una nobleza, ¿sí? ¿Por qué? Porque el Código Nacional te permite el emplazamiento electrónico. Aunque el primer llamado siempre tiene que requerirse con un domicilio físico. Y ese es el problema. ¿Por qué? Porque puede ser un agresor anónimo.
¿Y qué pasa si es un agresor anónimo? Hay que realizar medios preparatorios a juicio. ¿Sí? Medios preparatorios a juicio. ¿Cuál es la forma más fácil? ¿Sí? Puedes buscar, ¿sí?, a Telmex. De repente tú dirás, pero es que no sé si tiene Easy, no sé si tiene Total Play, no sé si tiene Megacable, no sé cuál es su prestador de servicio de Internet. Les comento, Telmex les brinda el servicio a todos. ¿Sí? Quien tiene la red de banda ancha en México es Telmex. Telmex les brinda el servicio, ¿sí?, a Easy, a Total Play, a Megacable, a todos les brinda el servicio Telmex. Entonces pueden girar el oficio directamente a Telmex. ¿Para qué? Para revelar el nombre y domicilio asociado a la dirección IP de la persona. Si tú tienes un perfil, ese perfil se puede investigar su respectiva dirección IP, pero para eso necesitas justamente utilizar un perito especial para que pueda hacer el rastreo de la dirección IP. Si se realiza por correo electrónico o si es una foto, tú puedes buscarlo y puedes llegar a rastrearlo. Lo ideal es que lo haga un especialista, ¿sí? Y entonces, si la plataforma por alguna razón no te llega a dar datos, entonces ya puedes proceder justamente a los edictos. Ten en cuenta que aquí no vas a tener la oportunidad del Código Nacional de publicar edictos por medios electrónicos, porque ya van a existir los edictos electrónicos en el Código Nacional, pero aquí sí va a ser requerible un edicto en periódico, ¿sí? Aquí los medios preparatorios son prácticamente una carrera de obstáculos. ¿Por qué? Por la Ley de Protección de Datos Personales. Las telefónicas, ¿sí?, por ejemplo, como Telmex, se van a negar inicialmente a darte la información. ¿Por qué? Por el secreto de telecomunicaciones. ¿Sí? ¿Tú qué vas a hacer? En tu solicitud prejudicial, vas a invocar una excepción establecida en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Esa excepción la van a encontrar en el artículo, si mal no recuerdo, 189. ¿Sí? Y van a aplicar el test de proporcionalidad, argumentando que el derecho a la tutela judicial efectiva, es decir, saber a quién tengo que demandar, supera el derecho a la privacidad de un perfil anónimo que está cometiendo un respectivo ilícito. ¿Sí? Además, si llegan a proceder por edictos, porque no logran dar con la información particular, van a solicitarle al juez que subsidiariamente, ¿sí?, el emplazamiento se realice enviando un mensaje directo a la cuenta del agresor con el hipervínculo, ¿sí?, seguro de la cédula de notificación. ¿Sí? ¿Esto para qué? ¿O esto ya es validado por tribunales? Sí, ya es validado por tribunales, pero siempre que se demuestre que la cuenta es activa. Entonces, primera estrategia, medios preparatorios a juicio, solicitando oficios de búsqueda con cualquier mecanismo. Puede ser directamente las de telefonía para rastrear justamente la publicación en particular, o puede ser directamente a los servidores. Google, Facebook, bueno, Meta, X, TikTok. La ventaja con TikTok es que ya se cedió a Estados Unidos y ya va a haber una comunicación cercana, ya no tienes que irte hasta China en ese sentido. Sí, y entonces vas a poder, si no logras dar con un domicilio, vas a poder realizar justamente la notificación por edictos y por un mensaje directo en la cuenta del agresor. ¿Sí? Cuidado justamente con la caducidad de los datos. ¿Por qué? Porque todos los proveedores de Internet en México, ¿sí?, todos los proveedores de Internet en México, sobrescriben los registros de conexión, que son los logs, ¿sí? Los sobrescriben. ¿Qué significa esto? Que técnicamente cuando solicitamos los medios preparatorios pedimos una providencia precautoria de conservación urgente. Que Telmex, Megacable, Easy o quien sea congele el correspondiente a la fecha y hora exacta del ilícito antes de que se borren por la purga de servidores que hacen. ¿Cada cuándo la hacen? ¿Quién sabe? ¿Sí? Hay unos que la hacen a 3 meses, hay unos que la hacen a 6 meses, hay unos que la hacen anualmente. Realmente no hay una pauta establecida en la ley de telecomunicaciones de cuándo tienen que o cuánto tienen que resguardar sus servidores. Realmente no hay una obligación en ese sentido.
¿sí? Y al mismo tiempo, si vas a emplazar o vas a buscar emplazar también con mensaje directo, utilicen la herramienta llamada píxel de rastreo, ¿sí? Legalmente está avalada en la cédula de notificación electrónica. Entonces, cuando el individuo abre el DM, el juez va a recibir un acuse de recibo con la dirección IP y la hora de lectura, perfeccionando entonces el emplazamiento electrónico de forma irrefutable. Sí. Eso ya es con el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, porque obviamente sí, es muy difícil realizar este emplazamiento. Por eso es que no vemos mucho las demandas de daño moral digital. Lo que busca el Código Nacional es que se puedan llegar a presentar de forma más fácil. El ingeniero perito que trabaja en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses nos comentó apenas hace unas semanas que comenta Lick por un peritaje así para arrastrar la IP de donde salió la información, cobró honorarios 45,000. Exactamente. ¿Sí? Hicimos una de video en materia laboral ¿qué? Hace como 3 semanas, 4 semanas, máximo un mes, máximo las 4 semanitas. Y solicitamos en esa prueba de video no solamente la cuestión de video, sino también la cuestión de audio. ¿Qué se hizo? Espectrometría, se hizo espectrometría de audio, se hizo la cuestión de fonética, se hizo la cuestión de aumento de nitidez o bueno, de calidad del respectivo video, compresión, prueba de fotogramas por segundo. ¿Y cuál fue la otra cosa? Y ay, no me acuerdo qué otra cosa fue de identidad, pero no me acuerdo exactamente cómo se llama esa pericial. El punto es que fueron como 95,000 pesos, 96,000 pesos, casi 100,000 pesos de las pruebas periciales. Y en materia laboral, que no la vas a recuperar prácticamente. Pero bueno, las prestaciones que estaba reclamando el trabajador eran muy amplias, entonces valía la pena gastar 100,000 pesos en el desarrollo de una prueba. ¿Sí? Pues cuidado, ¿sí? Ahora, ¿qué puede contestar el demandado? La excepción de la verdad. ¿Sí? ¿Qué es esto? El agresor que te demuestra que lo que está diciendo es verdad. Y ten en cuenta, en aspectos de difamación, si el agresor prueba que lo que dijo es verdad, técnicamente gana en aspectos de difamación. ¿Sí? Pero en aspectos de vida privada, recuerden que la verdad no es defensa. ¿Sí? Que publicaron un expediente médico, eso es un ilícito. ¿Por qué? Por divulgación indebida y de hecho hasta es un delito. También lo puedes perseguir por delitos especiales configurados en la Ley General de Salud. ¿Sí? La excepción de la verdad realmente tiene un límite. ¿Sí? Un límite que deben justamente litigar. Y eso se basa en la teoría de la verdad completa o descontextualizada. Por ejemplo, si un agresor publica un hecho verdadero, no sé, fulanito de tal fue arrestado por fraude, ¿sí? Pero omite el desenlace, por ejemplo, que fue liberado a las 24 horas después porque el juez determinó que fue una confusión de homonimia, ¿sí? Esa omisión transforma justamente la verdad en una mentira, ¿sí? Y entonces en la demanda tú tienes que atacar eso como algo llamado edición maliciosa de la verdad. ¿Sí? Ahora, puede ser que no te ataque o que mejor dicho, no se defienda el agresor con respecto a la excepción de verdad. Puede ser que utilice la doctrina del reportaje neutral. Oye, ¿qué cosa es esa de la doctrina del reportaje neutral? Sí. Eso generalmente es con periodistas. Y cuando les toca defender, por ejemplo, a un periodista, deben conocer esa doctrina. Si el demandado solo transcribió exactamente lo que le dijo un tercero, o lo que dijo un tercero, mejor dicho. Ejemplo, fulanito de tal acusó a X persona, ¿sí?, por violador y asesino. La persona que está publicando no responde por daño moral. ¿Sí? Si es que se comprueba que él no alteró la cita y que la fuente original está claramente identificada. ¿Sí? Ahí no es, o sea, sí va ligado a la verdad, evidentemente,
Pero aquí directamente es el reportaje neutral. Simplemente estás narrando hechos. No estás emitiendo opiniones, no estás realizando mentiras, solo estás narrando un hecho comprobable. Sí. Ahora, si te toca que te apliquen eso, lo que tú tienes que hacer, o sea, si a ti te toca por parte de la víctima, debes demostrar que la persona que publicó, que naturalmente son periodistas, hizo suyas esas afirmaciones. ¿Cómo nos podemos dar cuenta de ello? Con los títulos que puedan llegar a tener las notas, por pequeñas argumentaciones adicionales a lo que dijo fulanito o fulanita o a lo que ocurrió. Sí. Si la nota está titulada de forma amarillista, si la nota tiene algunos comentarios que establecen juicios de valor propios que no estaban en la declaración original o en el hecho original, ahí entonces se acredita justamente una responsabilidad, porque está haciéndose propias las afirmaciones que estaba disfrazando de una narrativa neutral. Sí. Ahora, si ustedes están defendiendo a una figura pública, ahí va a llegar un conflicto, porque tienen la obligación de demostrar que el periodista o que la persona que está manifestando el acto mintió sabiendo que era falso o con una negligencia inexcusable. Recuerden que ayer justamente les mencioné dos supuestos: el dolo, ¿sí?, y la despreocupación por la verdad. El dolo es sabiendo que era falso. El individuo sabía que la información era falsa y aún así la emitió. Ahí hay un dolo y tenemos que acreditarlo. Si no lo acreditamos, no va a haber responsabilidad. O en su caso, la negligencia inexcusable. No verificó sus respectivas fuentes. Entonces, para poder demostrar justamente esta última, la despreocupación temeraria o la despreocupación por la verdad, nunca usen testimoniales. Sí. Porque no tienen valor probatorio. Utilicen la conocida carga dinámica de la prueba. ¿Qué es la carga dinámica de la prueba? Justamente la prueba recae en quien tiene el fácil acceso a ella. ¿Sí? Entonces, en la audiencia preliminar del respectivo litigio van a exigir que la contraparte exhiba sus notas, porque todos los periodistas tienen notas, que exhiba correos, que exhiba bitácoras, todo su proyecto de investigación. ¿Sí? Y aquí justamente se basa en el principio de facilidad probatoria. Carga dinámica de la prueba. Yo no cuento con tus datos de investigación, los tienes tú, y demostrando esos datos de investigación a mí me callas. ¿Sí? Si no los exhibe, ¿sí?, si no los exhibe o señala que los perdió, el juez puede aplicar una presunción justamente en su contra y demuestra que la contraparte tuvo el tiempo suficiente para investigar, pero prefirió justamente realizar la nota inmediata, sin, o mejor dicho, despreocupándose directamente del aspecto de la verdad. Y se ataca directamente con la investigación que realizó la persona que publicó, ¿sí?, el desinterés o la despreocupación por la verdad. ¿Sí? Y bueno, cuando les toque realizar, ¿sí?, la prueba confesional en particular, recuerden que la prueba confesional ya es un interrogatorio libre. Lo que ustedes pueden hacer como técnica de interrogatorio, que les voy a dejar un manual de interrogatorio, ¿sí?, es un manual que yo hice de interrogatorio directo a absolvente, bueno, a las partes, de interrogatorio a testigos y interrogatorio a peritos, ¿sí? Lo van a tener ahí el documento. Hay un test llamado en esta situación, casi todos son en manera de test, es la fuente fiable. ¿Sí? ¿Qué es esto? Directamente preguntarle al demandado, cuando recibió X rumor por WhatsApp, ¿sí? Sí, bueno, no estás, bueno, sí, les comparto esas notas, nada más se las perfecciono, añadiéndoles, obviamente, más de lo que estoy comentando. De hecho, todo se está resguardando en unas notas de inteligencia artificial que se las voy a hacer llegar en su material complementario. Todo lo que estamos platicando, o todo lo que estamos hablando, justamente se está en este momento resumiendo. Entonces le preguntamos al demandado que cuando recibió el rumor por WhatsApp, por Facebook, por donde haya, buscó
algún tipo de sentencia, ¿sí?, que lo pudiera confirmar, o solicitó información por transparencia, o llamó al teléfono de la oficina, o llamó al teléfono del representante, de tu cliente, para justamente buscar un derecho de réplica. Y si las respuestas son no, ya ganaron. ¿Sí? Ganaron porque acreditaron la despreocupación. ¿Sí? La despreocupación temeraria por la verdad. El juez va a configurar la malicia efectiva, porque la persona que publicó decidió conscientemente cerrar prácticamente los ojos a la verdad para justamente arruinar, o mejor dicho, para no arruinar su historia. ¿Sí? Para no arruinar su respectiva historia. ¿Sí? Les voy a dejar unos modelos de medios preparatorios. Eso se los voy a dejar ya en en unos minutitos en su carpeta, junto con el material ya completo de ayer y de hoy. ¿Sí? Pero lo vamos a dejar hasta aquí. ¿Sí? Bueno, si no tienen problema de conectarnos el día de mañana, igual a las 5. ¿No tienen problema? ¿Por No, qué? no hay problema. No, al contrario, gracias. Para justamente la cuantificación y para la ejecución. ¿Sí? Porque ahí sí explicar justamente cómo cuantificar daños, ¿vale? Cómo hacer la suma en particular, ¿vale? Entonces mañana nos conectamos igual a las 5. Yo me cercioro de que les manden a tiempo, el link, ¿sí? Hoy fue un pequeño problemita de la aplicación que no, creo que no lo pudo generar SG, ya yo les mandé el link y ya. Por ejemplo, en cuanto a la edición maliciosa de la verdad, si un periodista publica que un servidor público fue inhabilitado, omitió indicar que la sanción quedó superada por un amparo, es decir, que no está inhabilitada, ahí existe una omisión de la verdad y la despreocupación temeraria de la verdad, ¿cierto? Sí, en cierto sentido sí, pero ahí la cuestión de la inhabilitación no podría, bueno, sí podría llegar a configurarse un daño moral, pero sería difícil, ¿sí? Sería difícil. ¿Por qué? Porque la funa en particular. Sí, la funa, porque aquí no sería tanto una difamación, porque realmente no le estás. Y bueno, también justamente ni la funa ni la difamación, porque la difamación sí son hechos falsos en cierto sentido, pero aquí el hecho es verdadero en cierto sentido, pero ¿cuál es el daño que podría generar? ¿Sí? Es más, vamos a dejarlo justo con ese ejemplo. ¿Cuál es el daño generado al individuo para buscar repararlo? Porque recuerden, al final de cuentas, este es un litigio de reparación del daño. ¿Sí? Dice, ya no entendí, ¿perfiles falsos es posible dar con quien lo publicó o no? Es que, bueno, los perfiles falsos sí, con la dirección IP. Sí, es con la dirección IP. O sea, no son tanto perfiles falsos, o sea, es un perfil directo anónimo. Son perfiles anónimos. Sí, son perfiles anónimos. ¿Vale? Pero es con la dirección IP. Ya lo verán en el escrito formal para que lo puedan identificar. Dice, la publicación generó odio y doxeo. No es doxeo porque no establece información personal y odio tampoco. ¿Cuál es el mensaje de odio? Solo se publicó que fulanito fue inhabilitado. ¿Cuál es el mensaje de odio? Los comentarios. Eso ya son otra cosa. Entonces ahí atacas a quien emite los comentarios. Pero realmente aquí es esa situación. El mensaje directo, este mensaje directo no incita al odio. El odio ya es generado por los que realizan los comentarios. Si el que publicó la respectiva nota complementa o le da like o comenta esos comentarios de odio, ¿sí?, o repostea, ahí ya se le atribuye el mensaje de odio a ese individuo. Pero esa publicación de fulanito de tal fue inhabilitado no incita al odio. En cierto sentido, no incita al odio. Sí. Que hay gente ya tocada que odia con todo su corazón a los políticos, pues ese es otro tema. Sí. Y también que hay gente tocada de la cabeza que ama ciegamente a los políticos, pues ya es otra cosa también. Sí. Ahí el problema y quien está generando el conflicto y quien está generando esos mensajes no es la publicación, son las personas. Sí. Ejemplo muy simple. Sí. ¿Alguna vez les ha salido un TikTok de latinos?
¿De pura casualidad les ha salido algún TikTok de Latinos? Dice casi a diario. ¿Qué hace Latinos? Simplemente emite la noticia, cuenta la respectiva noticia. De repente emiten una opinión, no son realmente tan subjetivas, entonces no tiene tanto conflicto. Pero si se meten a los comentarios, ¿sí? Se meten a los comentarios, hay gente bien tocada de los dos lados, bien tocada de los dos lados, y ahí están peleándose y incitando al odio en tantos aspectos. ¿Sí? Y no lo motiva realmente la publicación, lo motiva estas personas, ¿sí? Sus conflictos mentales son justamente lo que lo genera, ¿sí? Pedro Ferriz, sí es directo con el odio. Bueno, sí, hay unos periodistas que sí son directos con el odio, evidentemente. Ahí sí, si ellos lo incitan, pues sí, ellos son los responsables, pero en ese supuesto que me plantean, no lo incitan. Dice, y llama, sí, justamente. Eso ya es incitar evidentemente al odio. Y ese de señalar justamente eso de presirvienta, ¿sí? Ni siquiera el aspecto de pendeja, lo de presirvienta, eso ya es un mensaje alto al odio, ¿sí? ¿Por qué? Por un tema de misoginia. La misoginia se equipara con el racismo, se equipara con los comentarios antisemitas y con todos estos elementos discriminativos, ¿sí? Entonces sí. Pero aquí también, ojo, una figura pública no va a iniciar un procedimiento contra un periodista de esta naturaleza. ¿Por qué? Porque justamente el sector social lo tacha de censura. Además, un funcionario público tiene que aguantar, tiene prácticamente que aguantar. ¿Sí? ¿Qué le pasó a la Lady Dato Protegido? ¿Sí? O sea, lo que le publicaron, y aquí no es ponerse del lado de otro, la sanción fue exagerada, fue medio tonta la sanción. Pero lo que publicó también la tipa esta, pues fue técnicamente que se acostó con quién se acostó para obtener ese puesto. O sea, es un mensaje que incita al odio también, misoginia, entre otros aspectos. A pesar de que era una mujer, las mujeres también pueden ser misóginas. Sí, también pueden serlo. Pero obviamente utilizó también aspectos de poder y todo. Es un procedimiento muy arbitrario, el procedimiento por el Tribunal Electoral, sí, es un procedimiento muy arbitrario, pero al final, ¿sí? Al final, pues, ¿para quién fue la culpa? ¿Para quién fue la afectación? Para justamente la figura pública, sí. Y aquí depende mucho de la figura pública, a ella le afectó muchísimo, también por ser mujer, ¿sí? Por ser funcionaria mujer. Ahora pongámonos del otro lado con Noroña. Noroña hizo llevar a un señor, ¿sí? A un abogado, lo hizo pararse ahí en la Cámara de Senadores y disculparse directamente, públicamente, ¿sí? De él, por algo que le dijo, o creo que lo empujó en el aeropuerto. Hizo que se parara frente a él, humillándolo en cierto sentido, imponiendo su investidura y su carácter político, ¿sí? Por una disculpa. ¿Sí? Pero ahí justamente se ven también algunos matices. Esos son casos interesantes para investigar, ¿eh? No solamente en la cuestión del daño moral, sino en las mismas afectaciones, ¿sí? Que si hubo un daño para Noroña, sí. Que hubo un contradaño para el abogado, también. Que hubo un daño para la diputada, creo que era, sí. Que hubo un daño también para la que publicó el tuit, también. ¿Sí? Pero inclusive las repercusiones fueron distintas. ¿Por qué? Por las investiduras. ¿Sí? A Noroña se le ataca menos que se le ataca a esta diputada. Sí. Y hay factores de género. ¿Sí? No me voy a meter en ese tema, evidentemente, pero hay factores de género. Les digo, está interesante evaluar todos esos temas. Desde el punto objetivo, no desde el punto de quién tiene la razón, idolatrar a alguien ni nada por el estilo. Pero bueno, dice, como cuando Javier Alatorre dijo que no le hicieran caso a López-Gatell. Es que ahí ya es una opinión en cierto sentido, entonces realmente ahí entra más la ética profesional, ahí no es un daño moral ni nada por el estilo, ahí es la ética profesional, aunque sí hay varias estupideces médicas que dijo López-Gatell durante la pandemia, o sea, hay muchas estupideces en el ámbito médico que ahí, justamente por su investidura que tenía de subsecretario de salud,
pues se le debió aplicar una responsabilidad administrativa, porque muchas de las cosas que dijo fueron contrarias directamente al acto médico. Pero bueno, eso ya es criterio de responsabilidad profesional. ¿Sí? Porque sí dijo una salsa de tonterías dentro de la práctica. Sí, no porque yo sea médico, pero mi novia es doctora, ¿sí? Es especialista ginecóloga. Y me dedico a la responsabilidad profesional, ¿sí? Me dedico a la responsabilidad profesional médica. Entonces, eh, es del diario ver a un, ver a un médico y tener ya a los médicos especialistas. Entonces, sí hay unas cositas que también debieron aplicarse de responsabilidad profesional a López Gatell en la pandemia. Con una medallita de que no daba COVID según AMLO. Bueno, esas ya también son otras circunstancias, pero ahí ya no son daño moral, ¿sí? Nuevamente, ahí ya entran criterios de responsabilidad profesional, la ética profesional en cierto sentido, ¿sí? Por ejemplo, lo que dice Javier Alatorre, pues, está en todo su derecho, pero como comunicador tiene influencia en justamente personas, y esa influencia, pues mal utilizada, trae consigo opiniones pésimas, ¿sí? Andrés Manuel López Obrador, al momento de decirlo de la medallita, ¿sí? Y todos los políticos de repente que quieren hablar de cosas que no tienen nada de conocimiento, lo hacen y no identifican el alcance que tienen. ¿Sí? Ese es un criterio de responsabilidad, pero no generan un daño moral como tal, ¿sí? No generan realmente un daño moral. Creo que no se acreditan los elementos suficientes para acreditar una responsabilidad administrativa grave o no grave. Sí, por su investidura. Por la investidura que tenía, sí se le podía aplicar una responsabilidad grave por el aspecto negligente que realizó, porque no es basado en el incumplimiento de la norma, es basado en el incumplimiento de la lex artis ad hoc, que es la costumbre dentro de la práctica profesional. Aquí en este caso, para ser preciso, la lex artis médica. Sí. La lex artis médica y las determinaciones establecidas por la OMS, las determinaciones establecidas también por organismos internacionales y por los mismos colegios de médicos en México. Entonces, sí, por su investigación sí se le podría haber aplicado una responsabilidad administrativa, pero para poder aplicar una responsabilidad administrativa a ese individuo solamente debió haberlo hecho por la investidura que tiene y por el carácter o el nivel de autoridad, por el secretario de salud, porque en ese momento él era subsecretario, o por presidencia de la República. No había otra persona que le pudiera aplicar una sanción administrativa realmente, o bueno, que pudiera iniciar el procedimiento de sanción administrativa. ¿Sí? No es como que puedas presentar tu denuncia al órgano de control por el subsecretario de salud, tú como ciudadano promedio, evidentemente. Marta, concluyo con usted, dígame. No, rápido, bueno, si terminando la sesión te puedo hacer una llamada de 2 minutos, no te quito mucho tiempo. Terminando la sesión. Preferiría que fuera, no sé si puedo 8:30, porque ahorita tengo que conectarme con otra. Sí, está bien. Sí. Sin problema, gracias. Perfecto. Sí, no, ¿de qué? Entonces, dejo de grabar y nos vemos mañanita, ¿vale? Les voy a dejar un librito, bueno, no un librito, un artículo, ¿sí? Un artículo que profundiza unos elementos de la responsabilidad profesional, daño moral, daño patrimonial y otros aspectos, ¿vale? Les voy a dejar ahí también un articulito para que lo vean. Nos vemos entonces el día de mañana. ¿Mande? Disculpa, en la carpeta nada más estaba la grabación, no mandaron nada del material que habías ofrecido. No, ahorita lo subo entonces, ahorita lo subo porque justamente el tema con la grabación va ligado a toda la cuenta de Google, entonces subimos ahí un pequeñito temita con la cuenta de Google, entonces ahorita lo subo, ¿vale? En unos 20 minutos lo estaré ya subiendo, ¿vale? Me ponen aquí, para enviarte mi cel que me agregues al WhatsApp. Sí, mándenme también al número 55 17 73 40 27. Nuevamente, 55 17 73 40 27. Para que los agregue al grupo si es que quieren participar en ese grupo de sesiones. Va a haber sesión gratuita el día lunes, que es puente, voy a desarrollar una sesión gratuita, también va a haber una sesión de paga y también va a haber una sesioncita de paga el viernes a las 5 de la tarde. Es una guía práctica de una redacción de demanda, ¿sí? De cambio de régimen pensionario. No tiene nada que ver a lo mejor con el aspecto civil, pero a lo mejor les interesa, ¿vale? Pero eso ya se las mandaré al grupo para que me manden mensajito para que los agregue, ¿vale? Mañana estaré solo hasta las 6:20 ya que tengo un evento. Vamos a estar realmente una hora. Realmente lo que me falta son como 40 minutos, una hora, de 5 a 5:40 a 6. ¿Vale? Entonces no pasa absolutamente nada, ¿vale? Dice
por otro lado, ¿podría integrarme al grupo de WhatsApp? Sí, mándenme mensajito al WhatsApp, ¿sí? Mándenme mensajito al WhatsApp, al 55 17 73 40 27, para que los pueda agregar al grupo. Sin más, nos vemos mañanita. Descansen. Bonita noche.